Uy, bienvenidos a otro episodio más. Sí, de Camino de Vida. Perdón por la demora. Y Para el tercer episodio ocurrieron varias cositas, más técnicas. pero lo importante es que estamos aquí para hablar de algo muy importante de nuevo, que realmente está en nuestros corazones. Sí, la verdad, el tema de hoy, yo espero que tocará los corazones de ellos. Absolutamente. Ujú. Y que quisieras empezar, vamos a Claro. Vale. Entonces, hoy queremos hablar del temor a Dios y por qué es importante. ¿Sabes? Tal vez ya has escuchado como el término de temer a Dios, pero no es exactamente lo que crees, ¿sabes? Se trata de respeto, se trata de honra y de obediencia. Claro. Y cuando hablábamos de esto me encantaba como Juan Miguel me decía que era un asombro, era reverencia ante él, Claro, porque tener el respeto claro. más grande por nuestro Dios. Ese es el temor a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a veces malentendemos que es temer a Dios, porque vemos como que, ay, tengo que tenerle miedo y tengo que estar sometido. No, 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 al contrario, tienes que ponerlo en el trono de tu vida, de tu corazón. Eso es Claro, lo que Él busca. claro, no se trata de esconder la lámpara, se trata de exaltarla, ¿no? Meterla ahí, justo en los neones hacia arriba. ¿Te molesta si hago bombardo un versículo? Bombárdame. Salmos 33:8 dice lo siguiente: tema al Señor toda la tierra, tiemble en su presencia todos los habitantes del mundo. Parece algo tan simple, tan, como uno dice, solo dice el temor. Sí, témelo y ya. Pero, o sea, cuando veo esto, el verdadero temor de Dios es reconocer, de depender de Él, de su grandeza, es más profundo que solo, ¿sabes? No, todo el mundo le tiembla. Claro, no es superficial para nada. Claro. Y sabes, aquí tengo un versículo que creo que puede ayudarnos a entender por qué es importante y es el Salmo 128:1 que dice, bendecidos, alegres y protegidos por el favor de Dios son todos los que temen al Señor y lo adoran con obediencia, quienes caminan en sus caminos y que viven según sus mandamientos. El temor a Dios no es solo un pensamiento, claro, es una acción, es un vivir, es una forma de vivir. Y me encanta el versículo porque sigue del temor a la obediencia, seguía la obediencia, obedecer mis mandamientos, o sea, seguirlo. No se trata de solo tenerle, no, al contrario, cuando te das cuenta quién es Él, te dan ganas de no solo de conocerlo más, pero de amarlo más. Y el amor produce obediencia, ¿entiendes? Em, Y tú lo dijiste en tus palabras ahorita, pero lo mencionamos, y es que la obediencia, este tipo de obediencia es de agrado hacia Dios, no es de imposición, porque Él nunca te va a obligar, nunca me va a obligar a dar una ofrenda, a orar por los otros, a alabarlo de corazón. Todo eso es puramente por agrado. Claro, claro, es como que yo estaba pensando, yo puse esta frase y la obediencia no es una obligación, es una respuesta de amor. Exacto. Y tengo una historia después que quiero contarte detrás de esa. Y, y lo que me gusta es que, y uno dice, pero si no es una obligación y es una respuesta de amor, porque cuando, por ejemplo, nuestros papás nos piden algo, te lo digo porque es una obligación, pero se trata de la postura del corazón que tú tienes hacia eso. Absolutamente. Es una posición de humildad y obediencia, ¿no? Sabes que el tener temor a Dios lleva a la humildad, ¿no? Claro. Porque uno mengua y Él crece. Porque yo le digo, tú eres más grande de lo que yo puedo ser. Y entonces tener esa forma de pensar lo lleva a uno a obedecer, a someterse, pero una vez más, con agrado, no por imposición. Claro, claro. Ya no sería por amor, sería, pues, Sería duro, sería sin claro, toque, sin esa profundidad. profundidad. Em, si quieren, podemos propasar una historia, ¿te molesta? No, no, Vamos adelante, vamos adelante. En Isaías de 6, del 1 al 8, si quieres puedes buscarlo como tú quieras. también que voy Em, a verlo aquí. que dice lo siguiente. Vamos a empezar leyendo este sabrio. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena esta toda la tierra de su gloria. Y este estremecimiento, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clama. Y la casa se llenó de humo, y entonces dije,
Dijo Isaías, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Amén. Me encanta esta historia porque cuando se da cuenta cuando se encuentra realmente con Dios, se da cuenta de quién es Él. Se dan cuenta que no es un temor de miedo, es un temor de reverencia. Y ¿sabes lo que me encanta del siguiente versículo? Dice, yo oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Estoy aquí, envíame a mí, le respondí. O sea, el hecho de cambiar nuestra vista y conocerlo más a Él, nos lleva a cumplir nuestro propósito y nos lleva a amarlo más a Él. Y nos lleva a una vida de obediencia, pero por amor a Él. Por amor, ¿Viste cómo conociéndolo más a Él? sus ojos lo vieron y él entendió. Y pasa en nuestra vida diariamente, a veces estamos cegados por la realidad, por la verdad de Dios. Pero hoy quiero decirte que hoy es un Dios que te quiere limpiar, que quiere cumplir un propósito Amén. contigo. Pero tienes que darte cuenta de quién es Él conociéndolo. Claro, a través de la palabra, ¿no? Sí, Sus ojos lo vieron, sus ojos lo vieron y qué lindo decir, mis ojos también lo vieron a través de milagros, a través de la palabra. y podemos decir que ver a Dios de manera auténtica te lleva a amarlo y a obedecerlo. Ese es Totalmente. el verdad es. ¿Sabes? Eh, Como si tú entiendes eso de la grandeza de Dios y el amor que tiene para ti, cada mañana tú te despiertas con ese corazón que dice, tus caminos son más altos que los míos, tu voluntad primero, después de mi voluntad, y todo eso es para que yo crezca en pureza y en fidelidad, ¿sabes? En pureza porque, como tú dijiste, el carbón tocó sus labios, el estar con Dios lo purificó, y el entender cuán grande es Dios y temerle te lleva a acercarte más a ese purificar, ¿no? Aquí tengo un versículo que inicia, ¿sí? 2 Corintios, qué pena que está muy lejos de Deuteronomio. Segunda de Corintios 7:1. Entonces el contexto es Pablo que hace referencia a algo que dijo Dios en la palabra, y básicamente lo que dice es que Dios nos apartó para su santidad, ¿no? Entonces el versículo 7 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es la sola cosa que puede perfeccionar tu santidad, que te puede hacer crecer en pureza. Es la sola cosa. ¿Por qué? Porque eso te lleva a menguar, eso te lleva a estar cerca de Dios, eso te lleva a reconocer su grandeza y a recibir su grandeza en tu corazón. Claro. Y te lleva a vivir también una vida de excelencia. Es un Dios de amor que me ha dado una vida nueva, que me restaura, que me ha creado. No un espíritu de cobardía, claro, dominio propio. Me encanta ese versículo. Y también quiero hablar que voy a pasar un versículo bien rápido. Claro, claro, adelante. Voy a ir rápidamente a Proverbios 9:10, que me encanta hecho porque yo al principio lo leía y lo leía, y yo me decía, qué está diciendo Dios a través de esto? Porque al principio, o sea, ¿qué? Entonces dice lo siguiente, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Lo que quiere decir esto es, y lo leí, lo leí, lo leí, ¿y qué quiere decir? Em, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin reconocer su grandeza, nos limitamos a la verdadera sabiduría. Nos limitamos a ver quién es Él realmente y nos encajamos en una caja. Por ejemplo, ¿sabes? Cuando pecamos y tenemos esa culpabilidad y, y desenfocamos y quitamos ¿cómo decir esto? Como modificamos la imagen de Dios hacia una imagen que te reprende, que te llena de culpabilidad y como dijiste, sí, de miedo. De miedo. Pero cuando te das cuenta de quién es Él de verdad, te das cuenta de que su grandeza te lleva a ir más allá de tu propio entendimiento. Claro, y sabes, me hace pensar a lo de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Em, Nosotros tenemos una mente, pero nuestra mente es limitada. Tiene
unos límites físicos y mentales que nos limitan, digo yo. No podemos pensar más allá de lo que estas células pueden pensar, pero Dios, que es infinitamente grande, que lo sabe todo, que nos ama como ninguna otra cosa en este universo, ¿cuánto más Él sabe para nosotros? ¿Cuántas Mm, cosas más Él tiene para nosotros? Claro, ¿No? ¿Tiene sentido lo que dice? claro, claro. Y, ¿sabes? Tengo otro ejemplo, si está bien. ¿Sabes? ¿Sabes? En Juan 21 estaba leyendo, decía, Pedro negaba 3 veces a Jesús y temió. Eso somos así en nuestra vida, negamos de hacer esto, negamos a Jesús de forma a hacer. Y, ¿sabes? Me encanta como la gente decía, ay no, Judas, ¿por qué hace eso? Pero reemplazamos a Dios por tantas cosas en nuestra vida diaria. Y pensar, no lo negué 3 veces, 5 veces y tememos por nuestra vida. Pero cuando se encontró con Jesús, con quién era Él realmente, pasó de amarlo con todo su ser. Porque se dio cuenta que Dios no era un Dios de culpabilidad. Porque cuando llegas a orar, eso es lo que el enemigo quiere causarte en ti. Porque naturalmente son pecadores. Pero lo que Dios viene a decirte, quiero restaurarte. Y ser al iluminado por la palabra de esa manera Totalmente. te lleva a ir más allá. ¿Entiendes? Claro, ¿no? Recordemos lo que decía, no, segunda de Corintios, ¿no? Sí, Que la obra de santificación que Dios está haciendo en nosotros es perfecta, pero ha de ser completada a través de sí, nuestra vida. Pero justamente el temor de Dios a través de nuestra vida es lo que viene a completar esa obra claro, de purificación. claro. Eh, y sabes, está viendo otras cosas aquí porque este tema es tan grande, es tan profundo. Grandote. Em, y está viendo, el temor de Dios es como una protección de la desobediencia. Entonces, cuando veía, ¿sabes? Génesis 39 hablaba de José como la mujer de Potifar, siempre venía y lo tentaba. Y lo tentaba. Y nuestra vida diaria es así que nos tienta el enemigo y nos intenta hacer caer con diferentes cosas. Pero cuando te das cuenta, él tuvo temor de Dios y no cayó. Ujú. Y la mujer de Potifar lo intentó hacer caer de otra manera, porque tuvo temor de Dios. Y el temor de Dios de verlo de la manera correcta en el trono de su vida, pudo hacerlo obedecer. Y así debemos de ser nosotros. Ah, Y una pregunta que a lo mejor te deberíamos hacer, ¿es que estás conociendo a Dios personalmente? ¿Es que estás conociendo de Él o a Él ujú. personalmente? ¿Sabes? El temor produce obediencia, pero la altivez produce desobediencia. Sí, Cuando uno no reconoce es más fácil caer claro. porque no produce obediencia, no produce fruto de obediencia que Dios quiere en Claro. nuestras vidas. O sea, cuando había una parte en Mateo, creo que era, y hablaba de Jesús de, gracias a Dios que tú haces esto de esa manera. A todos los altivos tú no les revelas nada, sino que aquellos que reconocen que no son capaces por ellos mismos. Reconocer ese error de, no, yo no puedo solo, puedo porque tú eres grande, porque te elevo en ese lugar. Y ese es el temor, reconocer que Exacto. su gracia nos basta y que lo necesitamos. Nosotros mismos no somos suficientes. Y por eso ese es uno de los versículos que me encanta, es ese reconocimiento te lleva a un amor genuino. Sí, ¿sabes? Hablando de amor, tengo un versículo para eso, de Deuteronomio 10:12. Entonces, el pueblo acaba de recibir los 10 mandamientos y pues obviamente Dios les está hablando como instrucciones suplementarias, ¿no? Como el manual de instrucciones que va en la cajita, ¿sabes? Sí, con los 10 mandamientos. Y entonces dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El amor es una parte importante del temor de Dios porque Perdón, no, tranquilo, he fluido, tranquilo, tranquilo. El temor y la obediencia será fundamental, hermano. escribe demasiadas cosas, ¿sabes? Es que el Espíritu Santo le saca a uno tantas cosas que uno se pierde en sus propias notas. Pero un resumen, ok, voy a leer lo que escribí y sé lo que me va a ayudar. Volveremos aquí a encontrar los conceptos de honra y de obediencia, pero también de amor. Cuando tú te dedicas a Dios y a su voluntad para Él, no podrás evitar estar asombrado por su amor, por su grandeza, por su poder, por su gracia y por todo lo que Él es. Claro. Bien, Sí, amén. Sí, amén, amén. Sí, 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 sí. qué pena. No, tranquilo, tranquilo. Realmente a mí me parece hermoso lo que acaba de decir. A veces, Amor. em, solo el hecho que solo está escrito y uno sabe cómo reformularlo, ya está perfecto como está. Sí, amor. Em, y la verdad, eh, am, me parece increíble. Cuando uno
Ah, mira el sol. Iba a decir que pues así deberíamos estar asombrados, ¿no? Que es tan fuerte que uno solo puede amarlo. Como volver a apuntar mi corazón hacia ese sol porque me ilumina tanto, ¿sabes? Claro. Fuimos creados para ser guiados por Él. Y cuando nos desviamos de esa luz que te alumbra, como tú decías, todo se va al orgullo, a la altivez y pierdes Dios. Y mira de lejos al altivo. Mira lejos lo que va contra de Él, porque Él es un Dios perfecto, ¿no? Pero eso no cambia el hecho que quiere amarte, que quiere estar contigo. Mm, ¿Sabes? A veces estamos como que, tengo que temerle y tengo que obedecerle de manera genuina, pero cuando llegan como momentos de nuestra vida, uno de los problemas es que venimos y no, a veces no sabemos qué hacer. Te pasa como que a veces, ¿qué hago ahora, Dios? ¿Qué hago en este momento de mi vida? ¿Qué hago? Y Dios no me responde y esto. Y a veces continuar sin entender es lo mejor que podemos hacer. Y una de las mejores historias que a lo mejor ustedes conocen es la de Abraham. ujú, Abraham obedece sin cuestionar. claro. Es un temor reverente que lleva a confiar en él, porque, Padre de la fe. claro, te lleva a conocer quién es realmente. Entonces, nunca se trató de que Dios quería a Isaac en el altar. Él quería a Abraham rendido a su voluntad. Lo que Dios quiere en su altar es nuestro corazón. Claro. No necesariamente es lo que sacrificamos o lo que tenemos que quitar de nuestra vida para agradarlo, es nuestro corazón sobre ese altar. Sí, yo de hecho estaba viendo, yo prefiero más obediencia que un montón de sacrificios y obediencia. Hay un versículo para decir, no sé, pero bueno, ahí por ahí lo encontramos, pero que si Dios prefiere temor o obediencia a un montón de sacrificios. Y hablando de sacrificios y de riquezas y de... eh, quería hablar un poquito de las promesas, como cuáles son las promesas para los que temen a Dios. Y entonces, bueno, obviamente esto es súper general, pero creo que nos da una idea de lo que recibimos cuando nuestro corazón está inclinado hacia Dios. Tenemos protección y provisión de Salmos 33:18, entonces después del 8, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor. Entonces, Dios vela si tú temes en Él, Dios vela por tus necesidades, Dios vela por tu protección. Tenemos también riquezas y salud de Proverbios 22:4, que dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Entonces, cuando tú te humillas ante Dios, Él, para Él no es nada como realmente darte de vuelta cuando tú, no sé, Es como ese hijo pródigo que vuelve. sí, 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 sí. es como cuando tú te preocupas de Dios, Dios se preocupa de tus asuntos y te hace prosperar, hace fructificar tus frutos, tus esfuerzos. Y tenemos, yo creí que había escrito más. Pero me encanta lo que dices, pero yo no voy a olvidar, no olvidemos de algo que me parece esencial, los ojos que de hecho creo, o sea, yo leía esto y yo creo que te hablé de esto. eh, Hay muchos que se hacen llamar cristianos, mientras miran el monte desde abajo, mientras hay otros que van hacia el monte y se encuentran con el esplendor de la gloria de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Otros están dispuestos a ir a conocer personalmente a Dios, para conocer quién es realmente Él. Y la realidad no venimos a decirte, a tu vida va a ser perfecta. Claro, no. Las promesas que Dios te promete es que mismo en las tormentas, Él cumple sus promesas. El mensaje claramente profundo que viene a dar Juan Miguel acá, te viene a cumplir tus promesas, no viene a cumplir lo que tú quieres, pero lo que tú necesitas. Amén. ¿Sabes? Si no le dejas cupo en tu vida, él no puede actuar más allá de los límites que tú le das. Claro, Y no es que tampoco nosotros no haya un límite como que Dios, que nosotros somos el límite para Dios, no se significa eso. Pero significa que si tú no le das, digamos, McDonald's, tú eres el jefe, pero si tú no tienes un espacio para que tus empleados trabajen, pues no van a salir hamburguesas, claro, ¿no? Entonces, tú tienes que dejarle espacio a Dios. Tú puedes llamarte cristiano, tú puedes realmente creer todas esas cosas, pero tú tienes que dejarle espacio a Dios. claro, claro, Tú cuando invitas a alguien a tu casa, habitualmente pues tienes un lugar claro, en la mesa y tenemos que tener ese lugar para Jesús en nuestra mesa, porque si Él no puede sentarse con nosotros, ¿qué va a compartir? claro. ¿Qué vamos a compartir nosotros con Él? Claro, esos tiempos de intimidad, como dice, cierra la puerta y encuéntrate conmigo, pero no le estamos dando ese trono en nuestro corazón. Y eso es lo que no nos permite avanzar, conocerlo más. Y si supieran, el temor o la obediencia no es muy importante, es
fundamental para tú cumplir tu propósito. ¿Cómo tú piensas el principio de la sabiduría, el principio no solo del entendimiento, pero del amor genuino a Dios? Empieza temiéndole y dándole ese puesto en tu vida. Y si tú no le das ese puesto en tu vida, lo único que estás haciendo es un hobby, ¿entiendes? Y que no, yo te tengo ahí, pero ya vuelvo. Toda la semana tengo que hacer mis cosas, estoy ocupado. Y es como no hay otro igual, no hay otro igual después de mis quehaceres, de mi comida, de mi trabajo, de mis estudios. Hay que tener cuidado. Uno dice cosas a veces en alabanza, pero es que realmente Claro, Dios ocupa ese primer lugar. es que estamos realmente solo con nuestro corazón dispuestos, con nuestros labios, ¿sabes? Sí, no, los fariseos, ¿te acuerdas? Los fariseos que Jesús dijo que solo amaban con los labios, pero no del corazón. Entonces, nosotros aquí intentamos de que todo lo que decimos realmente sea algo que vivamos para que sea genuino, ¿no? Claro, que de nuestro corazón abunde de bendición, De bendiciones, no creemos que sature de la palabra Claro, para que totalmente. vida. Y sabes, volviendo al Salmo 128, Sí, que es, entonces ahí hay otra bendición que viene con el temor a Dios y es la fructificación de los esfuerzos. Pero también en ese versículo incluye a la familia y a los hijos. Eso es algo muy importante. Tu temor a Dios desata bendiciones para los que te rodean. cierto. Imagínate, porque tú cuando, digamos, en tu familia, tú cuando tú temes al Señor de todo tu corazón, hay bendiciones que se aplican a los que están alrededor de ti porque como tú, como son literalmente los que te rodean, Entiendo lo que Dios, quieres decir. esa devoción, digo yo, Sí, sí, es auténtico, sí, es auténtico. y entonces entiendo lo que quiere decir. Es como tan bonito porque, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, te preguntan, Hola, podemos cortar. Entonces, el Salmo 128, después del 1, dice, comerás la labor de tus manos, serás feliz y bendecido. Tu familia florecerá y dará gran fruto. Entonces, el temor a Dios desata bendiciones para los que te rodean. claro, ¿sabes cómo se siente lo satisfactorio que tú pongas a Dios en, no vayas siguiendo lo mismo que el mundo y después te preguntan, ¿pero qué tú tienes? ¿Qué tienes? Si sabes, solo el hecho de poner a Dios, vienes a causar esplendor en todas las... Alrededor de ti. Y sin darte cuenta, bendices indirectamente y directamente personas. Y me hace pensar demasiado en Daniel, ¿sabes? Rodeado, pero nunca se dejó. Nunca sabes. Deberías hablar de él un día de rodeados. Y sí, rodeados del mundo, pero llenos del Espíritu Santo. Claro. Y ustedes dirán, ahora sabemos todas estas cosas, pero ¿cómo puedo tener más temor, más obediencia hacia Dios? Exacto. Te voy a dar 3 puntos. Primero, conociéndolo más, porque conociéndolo más te darás cuenta quién es Él y quién es Él. Saber quién es Él te llevará a amarlo y amarlo lleva a obediencia. Un amor que es de verdad, ¿sabes? No, que no sea, sí, Dios, voy a hacer esto, ya vuelvo. No, de la misma manera que lo hacemos para Dios, lo hacemos para los demás también. Todo lo que hacemos para su gloria. Y cuando lo vamos conociendo, todo se va haciendo para su gloria. Después, obedecer mismo sin entender como hizo Abraham y como hizo Jesús en Getsemaní, el mismo Jesús cuando no entendía por qué Dios, pero yo pasaré, porque es tu voluntad esto. Y sobre todo, sin olvidar, la obediencia sin amor no sirve. No sirve. Deuteronomio. Amén y obedezca. Sí. Los dos dan juntos. Yo hablaba con mi mamá sobre esto, es como que, ¿qué sirve que yo le dé tantas ofrendas a Dios y esto, si al final yo no le estoy obedeciendo? ¿Entiendes? Y me parece increíble. Y escribí esta frase, y decían, si entiendes quién es Dios, no lo obedecerás. Y, y no por, o sea, perdón, lo obedecerás y no por miedo, lo obedecerás, sino porque lo amas tanto como para desobedecerlo. Tener eso, lo amo tanto como para desobedecerlo, lo tengo tan ahí. Y hoy te invito a ponerlo en ese primer lugar en tu vida. ¿Qué estás poniendo en ese primer lugar de tu corazón? Sí. Sí. Y, sí, adelante, ¿qué quieres compartir? Pues sí, también tengo unos puntos que tienen que ver con los que dijiste, pero se trata de cómo sé si temo a Dios. Porque tal vez ya estás en la etapa como de yo me rindo a Dios y yo intento de transformar mi vida cada día renovado por el Espíritu Santo,
Pero ¿cómo sé si temo a Dios? Y obviamente, yo te dije a ti, me gustaría mucho hacer un mensaje completo sobre esto, pero Sí, aquí voy rápidamente y con el contexto que les dimos van a entender un poco. Entonces, ¿cómo sé si temo a Dios? A, cuando obedeces al Espíritu Santo de inmediato, sin esperar, ¿no? Sin excusas, sin demorarlo, bueno, no, tranquilo. Claro, tú vas diciendo, no, está bien, no es que lo olvidé, es solo que estoy como así porque no tendremos el tiempo, creo. no, tranquilo, igual, bueno, El tiempo le pertenece a Dios. s- sí, pero sí, vamos, bien, pues continúa. Entonces, cuando obedeces a Dios, aunque no tenga sentido, ¿no? Aunque a veces el Espíritu Santo te dice, ve a decirle hola a esa persona y tú estás, pero ese es el que me molesta todos los días si quieres que vaya a decirle hola. Y si quieres sin sentido y de inmediato hay que ir a obedecer. ¿Y quién es ese rarito? Dime ya, no, vea, él no me cae bien, no. Cuando obedecemos, así nadie más lo esté haciendo. No estamos rodeados de gente que hace como la misma cosa según lo del mundo, pero hay que obedecer aun si es contracorriente. Viviendo por ese, ¿sabes? Como ¿sabes? Como en vez de brillar para todo el espectáculo, para una persona. Ujú, Y esa persona que es claro. Jesús. Entonces, rendir en secreto, ¿no? Uno Claro. tiene que rendir en público, también hay que hablar de eso. Cuando obedecemos, así nos cueste algo, ¿no? Nosotros tenemos que rendir nuestras coronas a Jesús, ¿no? Sí, Y eso nos va a costar, como porque esas coronas, no, pues obviamente son joyas preciosas, claro. esos nos atiran gracias a Dios a las personas, Sí. pero hay que rendirlas. Nos parece tan valioso, pero te digo algo, a veces nos parece algo tan valioso, pero Dios ya está preparado con algo aún más poderoso, algo Amén, más que amén. viene a dirigirnos. Total, y sabes, creo que esas coronas valen más cuando están a los pies de Jesús que sobre nuestra cabeza. Tal vez porque no nos damos cuenta, porque eso toma humildad, toma temor, pero realmente es mi deseo que podamos Sí. darnos cuenta del valor de humillarse a Dios. Y darnos cuenta, sí, de que vale la pena hacerlo. Vale la pena. Y último punto, cuando obedecemos hasta completar la tarea, Hmm. ¿no? Uno tiene que terminar lo que Dios, como por ejemplo, Dios me dice, ve a saludar a esa persona que te molesta todo el tiempo. No solo puedo ir como a mirar en los ojos, ¿no? Y Por lo que Dios nos da es para que sea completado, no para que sea hecho a medias. Como probablemente Dios no te va a dar cosas a hacer de ese tipo porque a veces si la palabra no regresa, claro. ¿sabes? Al final, ¿sabes? Como decíamos, es mejor la intención del corazón y vamos a hacerlo y que toque su corazón. Claro, Mostrar que yo no estoy haciendo el viceversa de lo que él me está haciendo, sino, claro. hermano, yo sé que tenemos nuestros problemas, pero yo quiero ser como si era Jesús, ¿verdad? Pero tener esa misma actitud de rendir nuestra vida hacia él. Y le voy a hacer una pregunta y espero que te ponga a pensar un poco. Si Dios hoy te pidiera algo difícil, ¿lo obedecerías o discutirías con él? Claro. ¿Sabes? Hablando de discutir, el pastor Zach Morris de Rema Youth de Estados Unidos, que justamente fue el que dio estos 5 puntos, él nos contó su testimonio él estaba en la escuela bíblica allá en Oklahoma y de repente el Espíritu Santo le dijo, dale $100 a una mujer, ¿no? Y él estaba como, ok, fue y la señora literalmente no quería agarrar el $100. Está diciendo, no, por favor, yo no quiero eso, váyase, que es esa generosidad, por favor, no es para mí, déselo a alguien más. Y finalmente insistió tanto, pero no pudo. Y después él estaba pensando, pero Dios, ¿por qué me pediste hacer eso si la señora no aceptó? Y lo que él recibió en su espíritu es que yo solo quería ver si él estaba disponible. Y eso es importante, la obediencia empieza también con disponibilidad. Claro. Es que yo estoy disponible para obedecer a Dios, aunque sea Algo tan por simple. algo tan simple o algo que no tenga sentido. La verdad que me encanta la historia, me encanta esa historia. Aquí nuestro, Es hermoso. nuestro producer nos está diciendo que el tiempo se nos está agotado. ¿Y será que tienes algo más antes de la oración? No, ya la verdad, espero que te haya gustado el mensaje y no olvides la pregunta,
Si Dios te pidiera algo difícil hoy, es que obedecerías. Es que hoy está en tu trono, en tu corazón y lo estás conociendo más. Es que está en ese puesto. Totalmente. Y, Pregúntate eso y hay que preguntar. y recordar los puntos, obedecer sin entender, conocerlo más con amor. Con amor, porque sin amor no sirve. Sí, queremos compartirte esta oración de que Antes de la oración, un último pensamiento, que es que puede parecer abrumador todo lo que decimos, pero que no hay nada que te acerque más a la voluntad de Dios que temerle y conocerlo personalmente. dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Y no es una obediencia ay, no, es de temor, y rendirle eso. Ríndele eso, ama, Las coronas. sí. Conócelo más y lo amarás. Y mismo si no entiendes, confiarás en su plan porque sabes quién es Él. Realmente, bueno, gracias Señor por este día que nos has dado. Tú puedes decir esta oración con nosotros en casa. Entonces, Señor, te pedimos que estemos constantemente asombrados por tu poder, por tu gloria, por tu grandeza y tu amor infinito por nosotros. Enséñame tu sendero, Señor. Yo caminaré y viviré en tu verdad. Inclina mi corazón a temer tu nombre con reverencia y asombro. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Te haré gracias y te alabaré, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. 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 Sí, espero que te haya gustado este video, que sea de bendición para ti. Totalmente. Esta oración, este versículo, Salmos Este es de Salmos 86, 11, que decía 11, a declarar esa palabra sobre tu familia, declarar eso en tu vida. Pequeño tip, la versión amplificada, creo que solo está en inglés, pero es muy chévere si quieres como estudiar la Biblia así en detalle, te da unas claves muy interesantes como que tal vez no se encuentran en otras versiones. Pequeño tip, solo. Bueno, chao, bendiciones. Chao, espérate. Nosotros estuvimos haciendo los hashtags, pero ¿qué tal si hacemos eh, Hashtag un hashtag temor y obediencia de amor, obediencia a Dios? Hashtag temeroso al Señor. Um, Ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, creo que tal vez no tenemos la práctica para esta vez, pero Sí, vamos poco a poco. el próximo episodio tendremos un hashtag, ¿no? Vamos más consistente, vamos con todo. Excelente. Chao. Chao.